Los Incoterms en el comercio internacional. El comercio internacional implica una serie de acuerdos y contratos entre compradores y vendedores de diferentes países. Para regular estas transacciones, uno de los elementos clave son los Incoterms, términos internacionales de comercio, un conjunto de normas internacionales gestionadas por Cámara de Comercio Internacional. Estas reglas definen las responsabilidades de cada parte en una compraventa internacional, abarcando aspectos como costos, transporte, seguro y los riesgos. Los Incoterms solamente proporcionan un marco de referencia claro, lo que ayuda a prevenir malentendidos y disputas entre las partes involucradas, garantizando así el éxito de la transacción. ¿Cuál es el propósito de los Incoterms? Los Incoterms son normas estandarizadas utilizadas en el comercio internacional para establecer la responsabilidad de los compradores y vendedores en relación con los costos, riesgos y obligaciones de la transacción. Su objetivo principal es proporcionar una base común que permita interpretar de manera uniforme los términos más comunes en los contratos de compra y venta internacional, minimizando así posibles malos entendidos o conflictos legales sobre la responsabilidad de cada parte. Entre los actos clave que definen los Incoterms se incluyen 1. Alcance de precio. 2. Transferencia de riesgos. 3. Lugar de entrega. En el alcance de precio se especifica qué elementos están incluidos en el precio acordado entre el comprador y el vendedor. En la transferencia de precios determinan el momento y el lugar en el que el riesgo sobre la mercancía se transfiere de una parte a otra. Lugar de entrega establece el punto en el que el vendedor ha cumplido con su obligación de entrega. Transporte y seguro definen quién es responsable de contratar y asumir los costos de transporte y seguro de la mercancía. Documentación y costos especifica quién se encarga de gestionar y pagar los documentos necesarios para completar la transacción. A continuación, explicaré los Incoterms más comúnmente utilizados en el comercio internacional. EXW Works. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador a su propio establecimiento o en otro lugar acordado, como una fábrica o un almacén, por ejemplo. El comprador es responsable de todos los costos y riesgos desde el momento en que la mercancía se pone a disposición. FOB, Free On Board. El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque destinado por el comprador en el puerto de embarque. A partir de ese momento, el comprador asume los riesgos y costos del transporte. El vendedor se encarga de los trámites de exportación y del costo del transporte hasta el puerto de embarque. CFR, Cost o Free. El vendedor asume los costos de transporte hasta el puerto de destino. Por el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía está a bordo del buque. El vendedor no tiene obligación de contratar un seguro para la mercancía. CIF, Cost, Insurance and Freight. Similar al SFR, pero en este caso el vendedor también está obligado a contratar un seguro que cubra los riesgos hasta el puerto de destino. El vendedor asume los costos de transporte, seguro y CPT, Carriage Paid To. El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía ha sido entregada al transportista. Este término puede aplicarse a cualquier medio de transporte. CIP, Carriage and Insurance Paid To. El vendedor paga el transporte y el seguro hasta el destino acordado. Sin embargo, al igual que el CPT, el riesgo se transfiere al comprador tan pronto como la mercancía ha sido entregada al transportista. DAP, Delivered at Place. El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta que la mercancía llegue a su lugar acordado en el país del comprador, listo para ser descargado, y el comprador se encarga de la importación y los trámites adecuados. DDP, Delivered Duty Paid. El vendedor asume todos los costos y riesgos
hasta que la mercancía llega al destino final, incluyendo el pago de aranceles e impuestos de importación. Este es uno de los términos más favorables para el comprador, ya que el vendedor asume casi toda la responsabilidad. Seguimos con el FCA, Free Carrier. El vendedor entrega la mercancía ya despachada para la exportación a un transportista indicado por el comprador a un lugar acordado. A partir de este punto, el comprador asume riesgo. FAS, Free Alongside Ship. El vendedor entrega la mercancía junto al barco del puerto de embarque. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega. El vendedor se encarga de los costos hasta ese punto, pero el comprador asume los costos de embarque y de transporte. DEQ, Delivery Exquay. El vendedor entrega la mercancía en el muelle del puerto de destino, asumiendo todos los riesgos y costos hasta que la mercancía esté descargada. El comprador es responsable de los aranceles e impuestos de importación. DES, Delivered Ex-Ship, similar al DEQ, pero en este caso el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de destino. Los riesgos y costos se transfieren cuando la mercancía es descargada. DDU, Delivered Duty Unpaid. El vendedor asume los costos y el riesgo hasta que la mercancía llega al lugar acordado en el país del comprador, pero no paga los aranceles ni los impuestos de importación. El comprador se encarga de estos costos. ¿Cuáles son las necesidades de los Incoterms en el comercio internacional? Los Incoterms son esenciales para facilitar el comercio internacional, ya que proporcionan un marco estándar para las transacciones comerciales, lo que reduce riesgos y facilita negociaciones. Sin ellos, las partes involucradas podrían tener interpretaciones diferentes sobre sus responsabilidades, lo que podría generar conflictos, costos adicionales o incluso cancelación de transacciones. Los Incoterms contribuyen a claridad en los contratos, es decir, definen claramente quién paga, qué, cuándo y dónde se produce la entrega y quién asume los riesgos. La transferencia de riesgos es una de las principales ventajas de los Incoterms, ya que permite a las partes comprender cuándo y dónde el riesgo se transfiere de un lado a otro. Optimización de costos. Al especificar quién paga por qué, los Incoterms ayudan a la empresa a calcular con precisión los costos involucrados en la transacción. Facilitación del comercio global. Ayudan a superar las barreras culturales y legales entre países, proporcionando un lenguaje común para las transacciones. Podemos concluir que los Incoterms son esenciales en el comercio internacional, ya que establecen la responsabilidad de compradores y vendedores en las transacciones comerciales, ayudando a reducir riesgos y costos. Cada término define distintos niveles de responsabilidad, lo que brinda a las partes la posibilidad de negociar el acuerdo que mejor se ajuste a sus necesidades. Su implementación es clave para asegurar la eficiencia y seguridad del comercio mundial, y comprenderlos adecuadamente es fundamental para el éxito de las operaciones internacionales. Muchísimas gracias.